Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 18 al 30 de octubre. Carrera número 6, Gran Premio Argentino. Recorrido total 7.342 kilómetros, 10 etapas. La primera, Buenos Aires-Santa Fe, 512 kilómetros. La segunda, Paraná Corrientes, 705 kilómetros. Tercera etapa, Resistencia Santiago del Estero. La cuarta, Santiago del Estero La Quiaca, 797 kilómetros. Quinta etapa, La Quiaca Tucumán, 700 kilómetros. Sexta, Tucumán Córdoba, 915 kilómetros. Séptima etapa, Córdoba Mendoza, 801 kilómetros. Octava etapa, Mendoza Santa Rosa La Pampa, 814 kilómetros. Novena etapa, Santa Rosa Tandil, 809 kilómetros. Décima etapa, Tandil La Plata. Ricardo Rizzati es el nombre que caracteriza el Gran Premio Argentino de aquel año 1938, que integrado por 10 etapas se corrió hacia el norte, llegaba hasta La Quiaca, desde el 18 al 30 de octubre. Según Juan Manuel Fangio, Rizzati fue el más formidable disparador de los caminos que vi en mi vida. El reglamento técnicamente se ocupaba de los coches para correr en los mismos términos del Gran Premio del Sur, que en marzo de aquel mismo año ganaba Héctor Supisi Sedes. El mismo artículo, el 11, decía autos de cualquier fuerza y cilindrada, con excepción de los vehículos abiertos especiales de carrera, Gran Sport y aquellos con carrocerías Baquet. La carrocería deberá ser cerrada, metálica del tipo de turismo o paseo, decía la letra de la ley, pero se admitirían las carrocerías cuyo techo de fábrica no fueran enteramente metálicas y las con techo corredizo, siempre que el resto de la carrocería sea metálico. La seguridad fue abordada con un poco de humor por la propia publicación oficial del Automóvil Club Argentino. La señora de la Guadaña y de la Sabana está furiosa contra los fabricantes de automóviles. Ahora, con las carrocerías de acero, ni volcando se muere la gente. Después de dar vueltas con el coche, los muchachos salen haciéndole pito catalana a esa dama. No era para tanto. Los coches predominaron las Voiture. Hubo un buen número de automóviles cerrados de 2 y 4 puertas. Pero no faltó uno de 2 asientos reformado contrarreloj para poder correr, y hasta un viejo modelo cercano al año 27. Aquel Gran Premio, entre otras particularidades, tuvo una muy especial. Reunía por primera vez a los 3 apellidos notables con el tiempo: Gálvez, Fangio y Marimón. Oscar sentó a su lado en el coche Ford número 57 a su hermano Juan por primera vez. Fangio fue el acompañante de Luis Finocchieto en un coche similar que circulaba con el número 28. Y un tercer auto, también Ford, como los 2 anteriores, se ubicaba Domingo Marimón, al que acompañaba Pedro Duhalde. Primera etapa de aquel Gran Premio, Buenos Aires-Santa Fe, 512 kilómetros. Iniciado el primer tramo hacia Santa Fe, largaba con el número 1, José Sergio Lana. Una muchedumbre acompañaba la salida de los participantes en la avenida Centenario de Núñez, cuando a los pocos minutos comenzaba una torrencial lluvia. En Rosario Parmigiani, el último en salir, tenía el mejor tiempo neto, seguido de Julio Pérez con Chevrolet y de Alejandro Colquhoun con Dodge, despegado por más de 7 minutos. En Santa Fe se aproximaba Faustino Cornelia con Ford, también se acercaba el debutante Higinio Lobalbo con Ford. Parmigiani, el héroe de aquel primer día pasado por agua, superaba a más de 70 coches en el camino. Ganaba en tiempo récord de 4 horas 20 minutos 56 segundos, a un promedio de 117 kilómetros 869 metros, separado por 10 minutos 8 segundos de Corbelli y casi 15 minutos de Higinio Lobalbo. Una etapa muy dura. El campeón Eduardo Pedrazzini terminaba con su Ford empotrado en una zanja después de San Nicolás. Hasta Supisi Sedes llegaba a Santa Fe con el auto golpeado.
Salvo Parmigiani, los puestos inmediatos en esta primera etapa fueron ocupados por pilotos desconocidos como Faustino Corbeglia, Higinio Lobalvo y Vicente García. Entre la decena de abandonos figuraba Eduardo Pedrazzini a la altura de San Nicolás. El binomio Fino Quieto Fangio anduvo bastante bien bajo la lluvia y lograban clasificarse en el 18º lugar en aquel primer tramo. 2 puestos más adelante se ubicaba Oscar Galvez. Ganaba entonces la primera etapa Osvaldo Parmigiani, segundo Faustino Corbeglia, tercero Higinio Lobalvo, cuarto Vicente García, quinto Julio Pérez, sexto Ruggero De Luigi, séptimo Ángel Pascuali, octavo Mesples, noveno lugar para Antonio Gautier, décimo Esteban Fernandino. Arribaban 101 pilotos a esa primera etapa. Promedio del ganador 117 kilómetros, 869 metros a la hora. Segunda etapa de aquel Gran Premio al Norte, Paraná Corrientes, 705 kilómetros. Al día siguiente se marchaba hasta Corrientes, 705 kilómetros. Hostilidad de los elementos, decían las crónicas. Mucha lluvia y una enorme tensión por la falta de noticias durante buena parte del día. Tanta agua complicaba la greda de los caminos entrerrianos y provocaba peligrosos deslizamientos. Costaba avanzar. Por eso ganaba Arturo Cruce con Playmon a 59 kilómetros por hora. Le sacaba 7 minutos a Ricardo Rizzati con Ford y 10 minutos a Santos Méndez con Ford. Hubo que ampliar el plazo de llegada hasta las 2 de la mañana del día siguiente y sin contemplación alguna. El jueves 20 a las 6 de la mañana, 2 horas, hubo gente que se lavaba la cara, tomaba unos mates, cambiaba como podía alguna bujía y cerraba la puerta del coche de carrera, poniendo otra vez el motor tibio en marcha. Aquello era notable. Clasificación entonces de la segunda etapa, Paraná Corrientes ganaba Arturo Cruce, segundo, Ricardo Rizzati, tercero, Santos Méndez, cuarto lugar, Julio Pérez, quinto, Ricardo López, sexto, Antonio Gautier, séptimo, Francisco Cantagalli, octavo, Luis Casarroja, noveno, Otilio Zurbriggen, décimo, Manuel Díaz. Promedio del ganador 59 kilómetros por hora. La clasificación general Buenos Aires Corrientes decía que primero estaba Julio Pérez, segundo Arturo Cruz y tercero Antonio Gautier, cuarto Ricardo Nassi, quinto Otilio Zurbriggen, sexto lugar para Francisco Cantagalli, séptimo Ricardo Rizzati, octavo González Beizús, noveno Ángel Pascuali y décimo Carlos Garbarino. La tercera etapa, Resistencia Santiago del Estero, episodio clave el tercero. Asombraba el promedio de Rizzati, 98 kilómetros por hora, que ganaba la etapa, aventajando a Ricardo López con Ford por 3 minutos. Pero era un tendal, 25 abandonos y muchas protestas. No se debió largar la segunda etapa al día siguiente de la primera y mucho menos la tercera detrás de la segunda sin descanso. Declaraba muy irritado Ángel Lobalvo, que retornaba a Resistencia después de abandonar. Otros frustrados entonces fueron Ernesto Torkins, Manuel Montes y Osvaldo Parmigiani. Hubo quienes llegaron fuera de hora, como Supis y Cedes, y los que generaron un extraño choque. El matrimonio Lecohen se había llevado por delante un poste de telégrafo. En medio de la tierra levantada, por el despiste avanzaba Ernesto Baronio, que embestía a otro coche. Y con el auto el matrimonio que todavía estaba en su interior. Todos resultaban con heridas leves. El ganador no había dejado de padecer lo suyo. Casi a la vista de la llegada perdía el rumbo y tomaba por un camino equivocado. Terminó Rizzati en una zanja de la que salió a los 10 minutos, pero igual ganaba la etapa. En la general, Julio Pérez, como en la segunda, seguía primero, a 8 minutos de Antonio Gautier con Ford. Clasificación de la tercera etapa, decía que Rizzati ganaba, segundo López, tercero Gautier, cuarto Pérez, quinto Garbarino, sexto lugar para Pascuali, séptimo Rodrigo Dali, octavo Pisani, noveno Tadía, décimo el seudónimo Transporte. Llegaban en esta etapa 74 pilotos y el promedio era de 98 kilómetros por hora. La clasificación general de Buenos Aires a Santiago del Estero ponía a Julio López primero, segundo Antonio Gautier, tercero Ricardo López, cuarto ya estaba Ricardo Rizzati en la general, quinto Ángel Pascuali, sexto Carlos Garbarino, séptimo Jorge Rodrigo Dali, octavo Otilio Zurbriggen, noveno Arturo Cruz y décimo Luis Finocchietti.
La cuarta etapa, Santiago del Estero La Quiaca, 797 kilómetros. Había 797 kilómetros de Santiago a La Quiaca. Un camino pesado, lleno de colchones de tierra, poseado. Un avance esquivando hormigueros se leía por La Nación en aquel momento. Prevalecía Ricardo López Confort después de más de 11 horas y media de carrera, por abajo de los 70 kilómetros por hora. Por 1 minuto 5 segundos con respecto a Antonio Gautier, que al completar los 2.658 kilómetros ganaba el primer puesto en la general, acumulando 35 horas 22 minutos 10 segundos. A solo 2 minutos 31 segundos de López. Rizzati, hasta Jujuy, había estado primero. Después, en una cuneta del volcán, su máquina sufría un imponente vuelco y el conductor demoraba más de 1 hora en reacondicionar el coche para seguir en carrera. Así y todo, Rizzati terminaba tercero en la etapa, ocupando el mismo escalón en la clasificación total. Ganaba esta cuarta etapa Ricardo López, segundo Antonio Gautier, tercero Ricardo Rizzati, pese al vuelco, cuarto José Pisani, quinto Ángel Pascual y sexto Carlos Garbarino, séptimo Víctor Orsi, octavo Julio Pérez, noveno Vicente García y décimo Tadeo Tadía. Llegaban en esta etapa 37 pilotos. En tanto, en la clasificación general desde Buenos Aires a La Quiaca, Antonio Gautier era el ganador en la general. Segundo, Ricardo López. Tercero, Rizzati, que mantenía ese puesto. Cuarto, Julio Pérez. Quinto, Ángel Pascual. Y sexto, Carlos Garbarino. Séptimo, José Pisani. Octavo, Jorge Rodrigo Dali. Noveno, Luis Finocchietti. Y décimo, Tadeo Tadía. Quinta etapa, La Quiaca Tucumán, 700 kilómetros. Entre La Quiaca y Tucumán hubo dos figuras dominantes. Una, la de Rizzati, la otra, la del combativo Victorio Orsi Confort. Una extenuante confrontación de recursos en medio de un calor agobiante que definió a favor del primero, que corriendo por arriba de los 70 kilómetros le sacaba 7 minutos a su oponente. Un soberbio esfuerzo de casi 10 horas para los dos hombres. El resultado modificaba la clasificación general, porque Rizzati, que había reacondicionado casi en forma prodigiosa su máquina, conseguía, al completarse la mitad de las etapas de la carrera, el primer puesto, separado 23 minutos de López, bajando Gautier al tercer lugar y al sumar contratiempos en aquella jornada en la que se clasificaba 15º. Todo el mundo recibía como una bendición el segundo descanso. Clasificación de la quinta etapa, y ganador era Ricardo Rizzati, segundo llegaba Victorio Orsi. En tanto, en la general Buenos Aires-Tucumán, el ganador, ahora en la general, era Ricardo Rizzati, segundo López, tercero Antonio Gautier. Sexta etapa, Tucumán-Córdoba, 915 kilómetros. Se largaba la sexta etapa a las 4 de la mañana, cuando todavía el día se dejaba adivinar. Se trataba de caminos de montaña muy sinuosos y siempre empinados, junto a pasos peligrosos. Los 915 kilómetros tenían un par de respiros, dos breves neutralizaciones de media hora cada una para atravesar las ciudades de Catamarca y La Rioja. Rizzati seguía su avance sin contemplaciones, ganaba la etapa a 78 kilómetros 123 metros a la hora, necesitando 11 horas 43 minutos y acumulando nuevos 18 minutos sobre Cruzi y 21 con respecto a José Pisani con Plymouth. El de Pisani era un caso interesante. En su afán por adelantarse en algún recodo de la montaña, se excedía en su impulso y volcaba. Ayudado por la gente que siempre aparecía en aquellos lugares y a pesar de tal inconveniente, concluía la etapa a 3 minutos de cruce. Pero hubo más vuelco, como el de Jorge Rodrigo Dali con Plymouth, en las inmediaciones de la cuesta de Clavillo. Rizzati, que estaba peleando con la accidentada primera posición parcial, se detenía para ayudarlo. Todo un ejemplo de dignidad deportiva. Entre las renuncias de notables se contabilizaron las de Ricardo Nassi y Esteban Fernandino. Muy cerca de la medianoche, Cruce vaticinaba: la etapa difícil es la que viene, pero yo soy optimista. Ganaba entonces la sexta etapa Ricardo Rizzati, segundo Cruce, tercero Pisani, cuarto Orsi, quinto Tadeo Tadía, sexto Ricardo López, séptimo Julio Pérez, octavo Antonio Gautier, noveno Jorge Rodrigo Dali y décimo Francisco O'Connell. Llegaban 30 pilotos. Promedio del ganador 78 kilómetros 123 metros a la hora. Y la clasificación general Buenos Aires-Córdoba decía que
Inamovible. En el primer lugar, Ricardo Rizzati. Segundo, López. Tercero, Gautier. Cuarto, Pérez. Quinto, Pisani. Sexto, Pascuali. Séptimo, Orsi. Octavo lugar para Rodrigo Dali. Noveno, Carlos Garbarino. Y décimo, Tadeo Tadía. Séptima etapa, Córdoba-Mendoza, 801 kilómetros. Cruce no se equivocaba. Recorrer los 801 kilómetros de Córdoba a Mendoza le demandó más de 10 horas. Aventajaba por 14 minutos a Victorio Orsi, que se detenía una docena de veces para reponer la carga de agua de un radiador deteriorado por el choque contra una piedra, y quedaba al margen un piloto como Garbarino Confort, que estaba en el puesto 9 de la general cuando la carrera llegaba a Córdoba. La ventaja de Rizzati en la clasificación general seguía aumentando. 1 hora 33 a López y 2 horas redonditas a Gautier. 3 por adelante, el mejor Chevrolet lo clasificaba Julio Pérez, que había volcado en el cuarto puesto a 2 horas 14, cuando Fino Chieti y Fangio marchaban décimos, y en la 18ª posición corrían los hermanos Galvez. Ganaba la séptima etapa Arturo Cruce, segundo Orsi, tercero Pascuali, cuarto quedaba Rizzati, quinto lugar para Julio Pérez, sexto López, séptimo Pisani, octavo Gautier, noveno Fino Chieti, décimo Cátulo Hortal. En la clasificación general, Buenos Aires-Mendoza estaba puntero, inamovible y a una distancia tremenda, Ricardo Rizzati, a 2 horas 30 del segundo López. Tercero, Antonio Gautier. Cuarto, Julio López. Quinto, Pascuali. Sexto, Orsi. Séptimo, Pisani. Octavo, Cruce. Noveno, Tadeo Tadía. Y décimo, Luis Fino Chieti. Quedaban en carrera tan solo 26 pilotos. Octava etapa, Mendoza-Santa Rosa, 814 kilómetros. Sucedía un relampagueante viaje desde Mendoza hasta Santa Rosa, 814 kilómetros que Ángel Pascuali y Confort recorrían 7 horas 50 minutos, anticipándose a López, Orsi, Fino Chieti, Fangio, que culminaban cuarto. En la general, López era el nuevo segundo, a 1 hora 23 de Rizzati. Pero lo más importante era que Cruce, con su coche dañado, llegó 8 minutos tarde al control y quedaba fuera de la carrera. Aquel día el hombre de Zapala le pasaba de todo. Volcaba antes de Granville. Después los mecánicos dirigidos por Ángel Garabato quisieron repararle el coche y no pudieron. Nacía aquel viernes 28 de octubre uno de los momentos más tiernos y dramáticos de la historia del automovilismo argentino. Aquel día la carrera pasaba por Maquena, donde vivía Rizzati. Todo el pueblo y la gente de los lugares vecinos se ubicaba tempranito junto a la ruta. A las 11:11 pasó Pascuali. Después, casi juntos, Pérez y Orsi. Más tarde llegaba Rizzati, cuya mujer, Juana María Muguerza, de 28 años, estaba postrada desde hacía varios años. Detuvo el coche en el acceso al pueblo. Su acompañante Pedro Esteban levantaba rápidamente al pequeño Jesús Ricardo Rizzati, de 7 años, que aguardaba con unos parientes, y sin demora el coche recorría 5 cuadras hasta la casa familiar. Rizzati bajaba presuroso, besaba a la madre de sus hijos y continuaba una carrera que quería ganar. Necesitaba hacerlo para conseguir el dinero que le permitiera llevar a su señora a la gruta de Lourdes en Francia para pedir un milagro a la Virgen. El conmovedor suceso duraba algo más de 5 minutos y se lo recordaría eternamente. Cuando los pesos llegaron, recordaba Lorenzo Ricardo Borocotó, los médicos le aconsejaron que no moviera a su señora. No resistiría el viaje a Europa. Al año siguiente, mientras Rizzati disputaba un nuevo gran premio, su esposa cerraba los ojos para siempre. Ganaba aquella octava etapa Ángel Pascuali, segundo López, tercero Orsi, cuarto lugar para Fino Chieti, quinto Rizzati, sexto lugar para Antonio Gautier, séptimo Vicente García, octavo Oscar Galvez, noveno Tadeo Tadía y décimo Cátulo Hortal. Llegaban 26 pilotos y la clasificación general Buenos Aires-Santa Rosa decía que seguía puntero con mucha ventaja Ricardo Rizzati, segundo López, tercero Gautier, cuarto Pascuali, quinto Orsi, sexto lugar para Pisani, séptimo Luis Fino Chieti, octavo Tadeo Tadía, noveno Julio Pérez y décimo Cátulo Hortal. Nos metemos ya en la novena etapa, Santa Rosa-Tandil, 809 kilómetros. Fortalecido por el encuentro, al día siguiente Rizzati ganaba la novena etapa, corrida entre Santa Rosa y Tandil. Empleaba 7 horas 31 minutos 25 segundos contra 7 horas 40 de Pascuali y 7:44 de Félix Heredia Confort.
sin poder con su genio, volando bastante más de 7 horas por arriba de los 102 kilómetros. Primero disputando con Ricardo López la punta en cada uno de los controles. Después, cuando el representante de La Plata tenía problemas en su máquina, dejando 3 arroyos a un costado, movido únicamente por su urgencia. Abandonaban los Galves después de volcar en las inmediaciones de Bahía Blanca. Lo socorría Boris Afanassenko con Ford. El coche de Oscar quedaba incrustado en una cuneta y en aquel momento la calidez del periodista Osvaldo J. Ochoa decía: es la puerta y puerto del sur argentino. Técnicamente la caravana no podía estar fuerte, llevaba corriendo 9 días. Sin embargo, aquella gente daría una sorpresa más con la gran velocidad final. Ganaba la 9ª etapa Ricardo Rizzati, ampliando ventajas. Segundo, Ángel Pascuali. Tercero, Heredia. Cuarto lugar para Tadeo Tadía. Quinto, Francisco O'Connell. Sexto, Vicente Retamales. Séptimo, Juan Marchini. Octavo, Antonio Gautier. Noveno, Cástulo Ortari. Décimo, Ricardo Carú. Quedaban tan solo 22 pilotos en carrera. Promedio del ganador, 107 kilómetros, 621 metros a la hora. La clasificación general Buenos Aires-Tandil lo ponía Ricardo Rizzati como ganador. Segundo Pascuali, tercero Gautier, cuarto Orsi y quinto lugar para López. Nos metemos en la 10ª y última etapa, Tandil-La Plata. Aquel domingo 30 de octubre, el viaje desde Tandil hasta La Plata, con miles de personas convocados por la pasión. En los últimos 100 kilómetros, Heredia, Ricardo Carú con Chevrolet, Vicente García con Ford, Tadía, López y Francisco O'Connell con Playmon fueron los nombres que detonaron más fuerte en la disputa del último éxito. Mientras Rizzati avanzaba con el mayor cuidado para no perder el más brillante trabajo de su carrera deportiva. Heredia ganaba la etapa en 5 horas 5 minutos 44 segundos, seguido por López y Carú. Rizzati completaba los 7.342 kilómetros en 88 horas, 58 minutos 53 segundos, a 83 kilómetros 48 metros a la hora. Seguido por Ángel Pascuali y Antonio Gautier, los tres con Ford. El mejor Chevrolet era el de Tadeo Tadía, situado en el 6º puesto, y Cástulo Ortal ubicaba en el 9º lugar el mejor Playmon. Empezando a tomar contacto con el aplauso de Enzo Fangio al lado de Luis Finocchietti, llegaba con el Ford número 28 en el 7º puesto. 93 horas, 59 minutos 59 segundos había tardado. De los 123 participantes, tan solo 22 recibían la bandera cuadro, el 17,81% de los que se habían puesto en marcha. Semejante sangría no podía debilitar aquel automovilismo, ni siquiera así. La 10ª etapa, como les decía, la ganaba Heredia, segundo López, tercero Carú. Llegaba en el puesto 17, el que sería el ganador de la general, Ricardo Rizzati. Promedio del ganador, Heredia 126 kilómetros 245 metros a la hora. La clasificación general decía que ganaba Rizzati con Ford en 88 horas 58 minutos 53 segundos. Segundo, Ángel Pascuali en 91 horas 14 minutos 50 segundos. Tercero Gautier, cuarto Orsi, quinto López, sexto Tadeo Tadía, séptimo Finocchietti, octavo Julio Pérez, noveno Cástulo Ortari, décimo Francisco O'Connell. Algunas perlitas de aquella carrera número 6. El auto número 16, seudónimo Volcano, Salomón Flete, de Capital, acompañado de Alberto Talavera, con Flical, un Ford V8. El auto número 18, Rudy Ayala, Alcides y Dineo Ayala Laratea, el mejor jazzman de Sudamérica. Era nacido en Montevideo, radicado en San Isidro, Buenos Aires, con Santiago Ricardi, con Coupé Ford V8, lucía como publicidad declarada Lucerna, la boîte de moda. Auto número 3, Gaucho Alambre, era Roberto del Castillo, de La Plata, Buenos Aires, acompañado de Pedro Alegría, con Coupé Ford V8. Auto 21, Luis Casarroja, Luis M. Echegorri, de Paraná, acompañado de Victorio José Pascual Benedetto, padre de la recordada artista Leonor Benedetto, con Coupé Ford V8, publicidad declarada Señoras Tampax. Auto 59, Transporte José Sonza, de Zapala, Neuquén, acompañado de Colectivo Francisco Alberto Sonza, con Coupé 2, publicidad declarada Transporte Colectivo. Auto número 74, Vasco Necochea, Miguel Iriarte, de Necochea, Buenos Aires, acompañado de Chola, con Chrysler. Finalmente no largaba.
Auto 77 Zeus, Pablo Andrés Trincavelli de 9 de julio, acompañado de El Rojo Antonio Luján Faje con Coupé Ford V8. Auto 87 Juan Marchini y Narciso Cornelio Marchini de General Pico La Pampa, acompañado de Arnaldo Gallo con Coupé Ford V8. Auto 104 Tito Roberto Meroño Ibáñez, acompañado de Francisco Nobel Ferre con Coupé DKW. Auto 125 Liniers, José Balcarce de Capital, acompañado de Ciudadela, Domingo Rodríguez con Coupé Ford V8. Y hay una anécdota que contaba Juan Manuel Fangio a José Miguel Pachulo Fernández y que se publicaba en el diario La Arena de la Pampa. El más grande automovilista de nuestro país y del mundo, Juan Manuel Fangio, le preguntaba a Pachulo en una conversación por su amigo Ricardo Serveto Newton y le relataba que en el año 39, mientras corría en una etapa del Gran Premio por Misiones, él había pinchado una goma. Cuando la estaban cambiando con el acompañante, Ricardo Serveto Newton paró, se bajó y les ofreció ayuda. Ellos le dijeron que podían solos y les pidieron agua. Ricardo volvió a su auto y se apareció con una bolsa de naranjas que les convidó. Un gesto que el quíntuple campeón mundial no olvidaría nunca. Ricardo Serveto Newton, un deportista de aquella zona con muchos descendientes en Macachín. Transmití en forma oficial aquel Gran Premio LR1 Radio El Mundo y por estación LRX en onda corta con noticieros permanentes cada 30 minutos de 8 a 24 y reforzaba su servicio informativo con el aporte del jefe de la sección Automovilismo de Diario El Mundo, don Emilio Kastulovic Bonassi. Los premios por todo concepto en la general, 31.000 pesos, en etapas 24.000, la suma total 55.000 pesos. Distribución de premios por piloto, Risati se llevaba 21.400 pesos, Pascuali 9.700, López 5.000, Gautier 4.200, Orsi también 4.200, Mortensen 3.400, Heredia 1.400, Tadeo Tadía 1.000 pesos. Fino Chieti 800, Parmigiani también 800, 700 Pérez, 500 Corbela, también 500 Dali, 400 Pisani Méndez, 300 Loballo y Caru. Todos los premios distribuidos por el Automóvil Club Argentino.